Hace algunas semanas hice el primer video explicando las bases del sistema de mejora para Warframes, el cual puedes mirar para entender y comenzar a hacer tus propias configuraciones de mejora si hablamos de los personajes principales. Pero aunque ciertamente es muy bueno saber cómo recibir golpes y controlar enemigos con las habilidades, si no puedes devolverlos y mandar a dormir rápido a tus enemigos, tus misiones están destinadas a la derrota. Por este motivo es que hoy te hablaré de todo lo que debes saber acerca del modeo de armas para dominar tu máximo potencial en Warframe. Antes de comenzar, quiero agradecer a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube, en especial al nuevo miembro Berserk llamado Tute, todo un guerrero de verdad. Comenzaré hablando de las características más básicas del arsenal de Warframe. Como característica principal, obviando los diversos tipos de armas, en el caso de armas a distancia tienes el modo de disparo, donde encuentras armas con 1, con 2 o incluso en ciertos casos hasta con 3 modos de disparo. El prestar atención en esta característica de un arma es importante debido a que las estadísticas de sus atributos pueden variar de un modo de disparo a otro. Un ejemplo de esto lo puedes ver en la Fulmin Prime o en su versión normal, donde en su modo de disparo semiautomático cuenta con una buena probabilidad crítica, pero esta probabilidad es menor a la que tiene su modo automático. Con esta información puedes comenzar a idear la configuración de mejora que utilizarás, en base al modo que más sea de tu agrado o que cumpla con las estadísticas más óptimas para lo que quieres lograr en el arma. Otra característica importante que debes tomar en cuenta son los atributos únicos con los que puede contar un arma. Este generalmente lo verás en el menú de mejora una vez equipas el arma, aunque también puede darse el caso de no aparecer en ningún apartado del juego. Un ejemplo de un atributo único normal lo encuentras en las Diplos Tenet. Con estas pistolas duales puedes marcar 8 enemigos mientras apuntas para luego disparar, que los proyectiles se dirijan automáticamente a los enemigos que marcaste previamente. Un ejemplo de un atributo único que no aparece en los libros de historia es también con la Fulmin Prime. Este rifle de energía cuenta con una batería que se carga de manera automática, por lo cual no cuenta con el atributo de capacidad de munición máxima, ya que tiene munición infinita, una característica muy particular y buena para olvidarse de un futuro problema. Este tipo de características son interesantes, ya que si bien algunas no influyen directamente en el desempeño de la build como lo es el ejemplo de las Diplos, hay otras que sí pueden afectar de una manera más directa como lo es el caso de la Fulmin. En ese ejemplo en concreto, el atributo único afecta de manera positiva para el desempeño del arma. Ahora que te mencioné dos características de las armas en Warframe que no puedes ignorar, te hablaré de los atributos de las armas, que son los que determinan tanto su potencial como el tipo de configuración que debes instalar en ellas para poder usarlas de manera óptima. Comenzaré por mencionar todos los atributos que puedes encontrar en un arma. Para el caso de las armas a distancia, el primer atributo que puedes ver es la cadencia de fuego. Este atributo te muestra cuántos disparos puede realizar tu arma por segundo. El siguiente atributo es el multidisparo. La estadística de este atributo muestra la cantidad de instancias de daño que impactarán al enemigo con un solo proyectil. En términos más simples, sería algo como que luego de que el proyectil salga del arma, este se divida en más proyectiles con las mismas características del original, por lo cual cada proyectil que se crea con el multidisparo tiene su propia chance de probabilidad crítica y de estado. Los siguientes atributos suelen pasar desapercibidos en la mayoría de casos, pero son muy importantes debido a que impactan directamente en el desempeño que puede tener tu arma en partida. Estos atributos son el cargador del arma, la velocidad de recarga y la capacidad de munición máxima. Como mencioné antes con el ejemplo de la Fulmin, habrá algunas armas que no tendrán dramas con estos atributos, pero habrá otras que sí los tendrán. Pasando a los atributos que marcan el cómo orientarás la configuración del arma, están la probabilidad crítica y la de estado, cada una con sus ventajas y desventajas. La estadística de estos atributos te muestra lo obvio, la chance de dar un golpe crítico o de aplicar un estado con cada instancia de daño que le provocas a un enemigo. Generalmente las armas en Warframe suelen venir con un atributo dominante de estos dos. Si el arma viene con una probabilidad de estado alta, tendrá una probabilidad crítica baja. Si el caso es opuesto y la probabilidad crítica es la que gana, la otra será menor. Además que cuando hay buena probabilidad crítica, esta suele venir acompañada de una buena estadística en el atributo de multiplicador crítico, el cual, como su nombre lo indica, multiplica el daño de un golpe crítico. Algo que debo mencionar acerca de este atributo es que el daño añadido se duplica cuando se alcanzan los golpes críticos grandes.
verdes, mejor conocidos como críticos naranjas. Para el caso de los supergolpes críticos, mejor conocidos como críticos rojos, el daño añadido se triplica. Quiero agregar un atributo que se suele olvidar, pero que realmente es muy bueno para considerar en tus armas. Hablo del atravesar. Como también su nombre lo indica, determina los enemigos que puede afectar o atravesar tu disparo antes de terminar su efectividad. Es importante que mencione los atributos que restan, que aunque no afectan de manera directa al potencial del arma, sí afectan la jugabilidad y la idoneidad del arsenal para cumplir con determinadas tareas. En estos atributos se encuentra la precisión. No es lo mismo usar un francotirador como la Rubico Prime a un lanzallamas como la Ignis Fantasma. Un atributo similar, aprovechando el ejemplo anterior, es el alcance y el decaimiento. El primero es la distancia máxima a la que un arma puede seguir infligiendo daño, y el segundo, el cómo afecta la distancia del enemigo respecto a la cantidad de daño total. Otro atributo es el ruido. Es muy necesario saber si el arma que usarás en una misión de sigilo no genera ruidos grandes que alertarán a los demás enemigos, ocasionando así que tus probabilidades de fracasar la misión aumenten. Como último atributo está la disposición agrietada. En los atributos de las armas melee está la velocidad de ataque, que es cuántos golpes por segundo puedes lanzar. Un atributo más es el alcance, que es la distancia en que puedes impactar a los enemigos. Otro atributo es la continuidad de ataque, que es la modificación del daño para el segundo enemigo impactado luego de lanzar un ataque. En términos más simples, sería algo similar al atravesar en las armas a distancia. Otro atributo importante es el contador de combo. Este atributo es muy particular. En esencia es literalmente un contador de los ataques que lanzas y aciertas a los enemigos, pero también se puede cargar al bloquear ataques con la melee. Su función principal es aumentar el daño del ataque cargado, aunque existen modificadores que se aprovechan de este atributo para aumentar las estadísticas de otros atributos como la probabilidad y daño crítico, o la misma probabilidad de estado. Aquí menciono dos atributos que en lo particular actualmente no les encuentro mucho sentido. Estos son el ataque deslizante y golpe contra el suelo, que literalmente solo son el daño que hace el arma al ejecutar dichos ataques. Para terminar con el tema, quedan los atributos de probabilidad de estado y crítico, además del multiplicador crítico y la disposición agrietada, que son exactamente iguales a los atributos de las armas a distancia. Una vez llegado a este punto, lo único que me queda por hablar acerca de las características de las armas en Warframe es el tema de los tipos de daño, que son los que componen el daño total que puede infligir un arma. En la mayoría de las armas en Warframe encontrarás los tres tipos de daño físicos que son impacto, perforación y cortante, el último siendo el más versátil de los tres, por ende el más buscado en todas las armas del juego, cada uno con sus pros y contras, pero existen excepciones donde solo tendrás uno o dos estados físicos. Un ejemplo es la Godwa Prime, que solo tiene daño de perforación. Incluso hay armas que no tienen ningún daño físico, solo tienen un daño elemental de base. Un ejemplo de esto puede ser la Cyclone con su daño base de radiación o la Glaxion con su daño base de frío, aunque no quiero adentrarme mucho en este tema, ya que le tengo pensado un video hablando en detalle sobre los tipos de daño y los efectos de estado en Warframe, por lo cual te recomiendo te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ese y más videos que subo acerca del enorme mundo de Warframe. Volviendo al tema de los tipos de daño, solo diré que el tipo de daño con mayor estadística será el que predomine del arma, por lo cual se verán más estados aplicados del predominante que de los demás estados. Ahora que tienes claros todos los conceptos necesarios para crear configuraciones de mejora, puedes comenzar a crear tus propias builds de manera correcta, pero aún así, quiero recomendarte un orden de modificadores que te ayudarán con el 90% de todas las armas a distancia. Usaré de ejemplo a la Braton Prime, un arma un tanto sencilla a la hora de hacerle una build, pero muy eficiente y que incluso con su adaptador Incarnon te puede llevar a dominar sin problemas todo el camino de acero y un poco más allá del camino de acero. Este orden de modificadores comienza por agregar un modificador de daño base o mejor aún, uno de daño de facción. Incluso uno de daño de facción sin estar en su versión Prime es mejor que colocar la versión Prime del mod de daño base, así que tómalo en cuenta. El siguiente mod a colocar es uno de multidisparo, luego los mods de probabilidad y daño crítico. Si es un arma AoE, puede ser mejor utilizar la versión corrupta del mod de probabilidad crítica, pero en armas normales como la Braton que te permitan acertar buenos disparos a la cabeza, la versión galvanizada del mod de probabilidad
probabilidad crítica es lo ideal. Continúas con un mod que aporte cadencia de fuego, o si posees un Riven, puedes colocarlo en esta casilla. Luego sigue el modificador de probabilidad de estado y en las últimas dos casillas se colocan los modificadores de daño elemental. En particular en la Braton se busca crear daño de tipo viral, el predilecto para un arma que tiene como daño físico principal al cortante, terminando así la build más básica pero completamente eficiente para cualquier situación. Ten en cuenta que puedes tener casos donde el daño principal no sea cortante, por lo cual toca recurrir a municiones del cazador si es que el arma tiene buena probabilidad crítica. En caso de no tenerla, toca pasar de la combinación eterna de cortante y viral para apostar por una build de estados. Pondré como ejemplo ahora la Fantasma Prime. En este caso lo ideal es colocar en la primera casilla un mod de daño base, o recuerda, si tienes uno de daño de facción mejor, pero no te olvides que al colocar un mod de daño de facción, la build será óptima solo contra la facción a la que pertenece el mod. En misiones normales puede ir bien sin cambiar nada, pero si los enemigos son duros, obligatoriamente debes estar cambiando el mod de facción por el que pertenezca a la que enfrentarás en tu misión. Si no lo haces, el asunto se va a complicar. Continúas la build con el mod de multidisparo, uno de cadencia de fuego, el mod galvanizado de probabilidad de estado y por último, formas un tipo de daño elemental secundario y uno primario. Para estos casos puedes probar combinaciones de estados como corrosivo y calor para enemigos greener, infestados e incluso murmullos. Para Corpus toca ir con magnético y toxina, pero recuerda, mientras más estados puedas aplicar con tu arma, mejor funcionamiento tendrá. Por último te hablaré de las builds más comunes que yo recomiendo hacer en las melee. La primera es una de contador de combo tradicional. Usaré de ejemplo a la Guandao Prime para hacer la build. Esta inicia con el mod de daño base, o repito nuevamente, el de daño de facción que es mejor. Le sigue sobrecarga de condición para acumular daño en base a la cantidad de estados aplicados. Le sigue un mod de velocidad de ataque, heridas supurantes para aumentar la probabilidad de estado en base al contador de combo, luego dos modificadores de probabilidad y daño crítico que también se cargan con el contador de combo, y por último dos mods de daño elemental. En este caso nuevamente busqué el daño de tipo viral, ya que el daño físico dominante de la Guandao Prime es el cortante. La segunda build que recomiendo hacer para las melee es la de ataques pesados, aunque a decir verdad, este tipo de configuraciones está limitada a muy pocas armas debido a las condiciones que necesita para ser viable. Estas condiciones son el tener una buena probabilidad y daño crítico, una buena estadística en su ataque pesado y su daño dominante debe ser cortante. Para el ejemplo usaré a la Livia Tenet. La build comienza con el mod de daño de facción, sigue con el mod Umbra de daño base, golpe mortal para más daño en el ataque pesado, además de velocidad de carga, ataque corrupto para cumplir con el contador de combo necesario a lanzar ataques pesados, los dos mods de probabilidad y daño crítico y por último los modificadores de daño elemental. Con todo lo que te hablé en el video, creo que dejé muy fuertes cimientos para que comiences a realizar tus propias configuraciones de mejora. Ten en cuenta que los ejemplos que te mostré durante el video son solo una posibilidad de muchísimas más. Además que aunque sí encajan en la inmensa mayoría de armas del juego, existen casos especiales, como lo serían en las armas a distancia el de la Cyclone Tenet, que para hacer el terror de los enemigos debe mejorarse únicamente con daño de calor. En el caso de las melee, tienes a los sable pistola y a las armas con adaptadores Incarnon, que dieron paso a configuraciones híbridas que combinan lo mejor de una build de contador de combo y una de ataques pesados. Coméntame qué tipo de builds son tus favoritas y por qué lo son. Además que si conoces alguna manera de elevar tu arsenal al siguiente nivel, comparte el secreto. También recuerda que puedes ayudarte de la herramienta de Warframe para crear tus builds de una manera más óptima y también toma en cuenta todas las mejoras externas que puedes combinar con tus builds para potenciar muchísimo más a tus armas, ya sea usando arcanos de Warframe, sets de modificadores en los compañeros o incluso aplicando estados para aprovechar los galvanizados y sobrecarga de condición. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.